Voces ligadas al mundo de la cultura han elevado la preocupación de una posible eliminación de la ley de mecenazgo como parte de una reforma fiscal que se estaría preparando desde el gobierno. La ley de mecenazgo es una ley para financiar proyectos que se declaren de interés cultural, mediante la cual los gestores pueden buscar el financiamiento de empresas que aporten los fondos, que a cambio reciben un incentivo tributario, algo parecido a la ley de cine, pero dirigido a otras ramas del arte y la cultura, como el teatro, la danza, la artesanía, la música, entre otros. La ley de mecenazgo fue promulgada en el 2019, pero no fue sino hasta el año pasado cuando se puso en funcionamiento la Dirección Nacional de Mecenazgo con la designación de su director, y en octubre del 2023 se emitieron los certificados de los primeros 100 proyectos de interés cultural nacional. Sin embargo, los gestores de esos proyectos aprobados han denunciado que no han podido desarrollar sus propuestas porque el Ministerio de Hacienda no ha establecido la normativa para su ejecución, por lo que las empresas no quieren aventurarse a financiar los proyectos sin que exista el reglamento. A la falta de operatividad de la ley, ahora se le suma la preocupación de que la misma pueda ser eliminada en una futura reforma fiscal. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, debatimos sobre la ley de mecenazgo y el impacto cultural que podría generar en la República Dominicana. Podría cambiar la vida de miles y miles y miles de nuestros niños y nuestros jóvenes, el destino que por desgracia han tenido muchos de ellos sin necesidad en un país tan rico en arte y cultura como el nuestro, que no lo estamos aprovechando, lo estamos desaprovechando. Vamos a presentar a nuestros invitados: Alfonso Quiñones, periodista, poeta, productor de cine, radio, televisión, humanista. O sea, hermano, ¿qué le falta a usted? Una carrera de medicina. Culturólogo, que fue lo que yo estudié, sí, culturólogo. Acere, bienvenido Acere, gracias por estar con nosotros. Henry Mercedes, gestor cultural, actual director general de mecenazgo, productor, actor de cine, de teatro y de televisión. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Boechío Polanco, gestor cultural y actor de teatro. Siempre tenemos 4 invitados, o 5 a veces, pero resulta que el tema de hoy era mecenazgo y cine, porque son dos leyes que en este momento parece que están peligrando. Y hay una gran preocupación en el sector. La ley de cine echó para atrás, están haciendo quizás unas conversaciones, no sé, pero nos quedamos con la de mecenazgo, que para mí es quizás la más importante porque es la que más abarca y conocemos muy poco de ella. ¿Alguien primero nos puede hablar de esta ley? Creación de, propuesta por un senador también, que lo queríamos invitar, que no pudo venir en el día de hoy. Pero díganos en qué consiste. ¿Cómo va a favorecer el arte y la cultura en República Dominicana? ¿Y qué fue hasta ahora, qué es lo que se ha hecho con ella? Bueno, gracias por esta invitación. La ley de mecenazgo, en su primer artículo, el objeto de la ley, él establece claramente, es un mecanismo de financiamiento a los proyectos de interés cultural, punto. O sea, no es una ley que crea un plan estratégico de cultura, ni es la rectora del sistema cultural dominicano, ni nada de eso. Es dentro del sistema cultural, por eso la Dirección General de Mecenazgo está adscrita al Ministerio de Cultura y precisamente la ministra de Cultura es quien preside el Consejo de Mecenazgo, porque es un mecanismo que apoya a la gestión de los proyectos culturales. Lo mismo que la ley de cine. Claro, pero la ley de cine es muy específica a un tema claro, que es los largometrajes dominicanos, ya sean de ficción o documentales, pero esa ley, y las producciones que vienen de fuera. Esa ley sirvió para el fomento y el desarrollo del cine en República Dominicana. La de mecenazgo sí serviría para el fomento, el desarrollo y la enseñanza, la educación en artes en nuestro país. Totalmente. En arte y en cultura, ¿no? Sí, claro. Boechío. Y justamente, como decías, que es más amplia, para que la gente tenga más conciencia de qué estamos hablando. Exacto. Proyectos de interés cultural, ¿de qué envergadura? ¿Qué tan amplio es? ¿Cuáles son las aristas, los puntos que incluye esta ley?
que puede presentarse esos proyectos? Bueno, Tú que eres tú eres el que... bueno, hay lleva ese- 16 puntos que plantea la ley que están, pero después en el reglamento se amplía muy Sí, grande. muy amplio, sí. Pero estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de todo lo que es patrimonio tanto material, inmaterial, lo escénicas. natural, Bellas artes en escénica, general. todo lo que tiene que ver con artesanía, todo lo que tiene que ver con investigación cultural, con educación artística y cultural, todo lo que tiene que ver con audiovisuales que sean culturales. que no está contemplado En la ley en la de ley de cine, cine, como los por ejemplo, cortometrajes. televisión, Claro. Los radio, cortometrajes. documentales, pero documentales cortos, porque los largometrajes de documentales están contemplados en la ley de cine, pero digamos que todo el espectro cultural En la y industria artístico. naranja. ¿O no? O la industria creativa y cultural, vamos a ¿A decir. usted no le gusta el término naranja? Hay gente que no le gusta mucho, vamos. A mí tampoco. Hay gente que no le gusta mucho lo de A mí naranja. tampoco. Ajá. Es un término que se usó y que ahora mismo está en mucho cuestionamiento. Pero está bien. Bueno, pero yo creo que la mejor forma de ejemplificarlo es, por ejemplo, si pueden mencionar 2 o 3 de esos programas de interés cultural nacional que fueron aprobados. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos deberían estarse Boichío. ejecutando? Y ya vamos a ver por qué no se están ejecutando. Bueno, aquí a los que se le aquí tenemos a concedió Boichío, que es uno de los ese beneficiarios. certificado de interés cultural nacional. Mira, el proyecto de nosotros, que incluye actividades que tienen que ver con la promoción y difusión de las bellas artes, está dirigido fundamentalmente en 2 renglones, uno para los jóvenes y otro para los niños. Fundamentalmente mi proyecto está dirigido hacia ese blanco de público. En los Alcarrizos. En los Alcarrizos, en una zona altamente vulnerable, en donde las actividades artísticas son escasas, prácticamente no hay, y estamos tratando de desarrollar ese proyecto allá con la intención de promover solamente las artes escénicas y los valores de nuestro folclore, que es la parte fundamental que queremos nosotros mantener para que eso se mantenga vivo, ya que tenemos una gran influencia y una gran injerencia de otras culturas, queremos también hacer un rescate de esa ley. Pero yo quiero aprovechar este escenario para que el público conozca Gestor Cultural RD. Gestor Cultural RD pretende unificar a todos los creativos del país. Y es un momento preciso para nosotros venir a la unidad de este sector por varias cosas. Primero, por la violación del artículo 64 de la Constitución en cuanto a lo que es cultura, donde hay 10 palabras que yo seleccioné que hay dentro de lo que debe hacer el Estado para que la cultura se propague. Estimular, fomentar, incentivar, estimular, promover, desarrollar, apoyar, impulsar, gestionar, elaborar, cumplir y velar, que no se está cumpliendo. Ahora, con esta ley de mecenazgo, vimos una puerta abierta para promover las bellas artes, para promover la cultura dominicana. Sin embargo, lo que hemos encontrado traba. ¿Qué es lo que ha pasado? Espérense, vamos por parte, como dijo Jack. Jack, el camarada destripador. Exacto. Esto funcionaría, se va a concurso, es lo que yo quiero entender. Una convocatoria. Una convocatoria, convocatoria cada año, me imagino, Hay una regular anual establecida por ley. anual. Hay que ver si la del año que viene va. Yo no debería, ¿verdad? Todas las personas que tengan proyectos, que sean gestores culturales o de cualquier tipo, Sí. Que tengan proyectos, se analizan por el consejo. El consejo de ¿Quiénes mecenazgo. forman el consejo de mecenazgo? De El Consejo de acuerdo Mecenazgo son a la- 7 personas Ajá. y un 8º pasajero que soy yo, que soy el secretario del Consejo, pero tengo derecho a voz, pero no a voto. Los 7 son la ministra de Cultura, quien lo preside, el ministro de la Presidencia o su delegado, el ministro de Hacienda o su delegado, un representante del Consejo de la empresa privada, un Impuestos representante internos. de los rectores universitarios y 2 especialistas nombrados por el presidente, que en este caso estamos hablando de la maestra, que por cierto, una payola para ella, que tiene un espectáculo maravilloso en la sala Manuel Rueda, la maestra María Castillo, y otro especialista que es Héctor José Rizek.
Entonces, digamos que Milagros Germán, como ministra de Cultura, la presidenta, más el resto de un equipo. Y entonces determinan cuáles proyectos realmente... Son de interés. Ellos seleccionan, dicen esto sí, esto no, y les dan el certificado de pero interés previo a eso cultural, se ¿no? hace una evaluación técnica. Claro, una evaluación lógico, técnica, por tu gente. digamos que la ley contempla un equipo técnico, incluso fuera de mecenazgo, que hace la evaluación de los proyectos en base a una rúbrica. Entonces se hace una recomendación al Consejo sobre cuáles tienen o cuáles no tienen, porque el Consejo no sabe Exacto. necesariamente. Ok, en base a pero eso creo que es importante explicar cómo es que sale el dinero. O sea, el gestor cultural recibe ese certificado de proyecto de interés general. Diana, no te me vayas tan nacional rápido. cultural. Espérate, Diana, te me está yendo rápido. Está diciendo Alfonso todavía, espérate, todavía. O sea, lo quería decir, pero el dinero es importante, pero primero viene el otorgamiento de un certificado. en base a esa certificación, en base a esa evaluación previa, en base a esa convocatoria. Entonces el Consejo le da el certificado de interés cultural y los gestores culturales tienen que salir a buscar con los posibles inversionistas, los posibles aportadores, no inversionistas, sino aportadores. Empresarios. Los empresarios, la gente Quien tribute. ¿Quién Quien tribute en el Los país. que pagan. que hasta el 2%, Ajá. hasta el 2% de lo que ellos 2.5. tributan al año, 2.5, de lo que tributan al año es lo que pueden aportar a la ley de mecenazgo. Y eso se le Ok. quita a de... eso era que iba María Cela cuando iba a preguntar el tema del dinero, porque que quede claro que el dinero no sale del Estado dominicano, sino que sale de los Igual que la ley empresarios de Sí y no. financiar Sí y esos no. proyectos a cambio de esa facilidad No fiscal sale del gobierno, que acaba de sale de mencionar nosotros. Pero Bueno, pero entonces la pregunta es, Nosotros somos ¿por los que qué si aportamos ya a la guerra? tenemos 100 proyectos con ese certificado, no se ha podido gestionar la financiación con los empresarios? ¿O qué es lo que están Pero diciendo los responde lo del empresarios sí y no. para que esto todavía no haya arrancado? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Primero, lo del sí y no. Porque yo digo sí y no. Porque sí es cierto, como dice Alfonso, es un dinero público, es un dinero de los contribuyentes, pero todo el dinero del gobierno y del Estado es un dinero del contribuyente. O sea, es dinero público. Entonces, lo que establece la ley de mecenazgo, igual que la de cine, es como que yo abro esta llavecita por aquí directamente y yo llego desde la empresa hacia el proyecto. Y DGI, en vez de recibir ese dinero del impuesto, lo reconoce como que ya yo lo tributé. Pero el Estado no tiene que estar gastando también o invirtiendo, invirtiendo un montón de dinero en la promoción, en el fomento, en el desarrollo, en la enseñanza, cuando hay gestores que están dispuestos, que tienen los proyectos, que simplemente con lo que se les asigne pueden crear escuelas, pueden crear compañías de todo tipo de cosas, espectáculos, en fin. ¿Tú sabes cuánto representa el presupuesto de la cultura en el presupuesto general del Estado? 0.1%. Nada. A los partidos le acaban de dar 4 veces eso. Exacto. 0.1%. Eso es, señores, una vergüenza. La ley, Además, hay otra cosa. Es uno de los pocos países del mundo que puede blasonar de que tiene una ley de cine y una ley de mecenazgo. Y sin embargo, el gobierno no se apodera de eso. Fíjate que ni se mencionó cuando el presidente hizo el discurso. No, nunca. El año pasado fue lo que se arregló la Plaza de la Sí, Cultura pero y eso, este año... eso sí es cierto, pero yo quiero decir algo. O sea, hay una voluntad política de parte del presidente Abinader con la ley de mecenazgo. No la hay. Y está evidenciado en 5 decretos que él ha emitido. que él emitido. Ha emitido 5 decretos para el tema de mecenazgo en esta gestión. O La sea, regulación de la ley fue por decreto. desde el decreto que establece el reglamento,
los decretos que nombran a los diferentes miembros del Consejo, el decreto que me nombra a mí. O sea, que hay 5 decretos que ha emitido el presidente Abinader. Es una ley. Eso es esta verdad. gestión. Eso es verdad. Entonces, Sin embargo, ¿Cuál ha es la sido traba? una de las Entonces, leyes ¿cuál más es la largas. traba? Yo Vamos quisiera aparte. que Hace ustedes rato explicaran, que hace- Alfonso, Nairobi ¿cuál quiere es la hacer- traba ahora mismo? Nairobi ¿Cuál quiere es? hacer una pregunta hace rato. ¿Cuál es? Y la vamos a dejar planteada. Respondan la traba para plantear No. La traba, vamos a ella. Haz la pregunta. Bueno, esta ley, más de 10 años en el Congreso para ser aprobada, por fin la tienen, comienzan los procesos, se hace lo necesario para crear los equipos de trabajo, se eligen los proyectos. Y justamente ahí viene la parte de Diana. ¿Qué pasa en este proceso cuando ya se tiene todo? Y además, muy contrario a la de cine, hay un acompañamiento por los gestores, en la de cine es más independiente en esa parte. ¿Qué pasa en el proceso que seguimos frenados? Política. No me respondan. Cuando regresemos de la pausa, que tenemos que hacer una pausa, sí, señores, porque aquí nosotros vivimos de los anunciantes. Y no necesariamente. Y no de la ley de mecenazgo. Exactamente. Ley de mecenazgo es nuestro hashtag. Ley mecenazgo. Mecenas. Aproveche de una vez, busque en el diccionario qué significa la palabra mecenas y va a entender lo importante que ha sido para el arte universal los mecenas o los grandes mecenas, familias que se dedicaban a patrocinar el arte y la cultura, las grandes obras del arte mecenas no universal. hubiese, el Renacimiento no mecenas hubiese existido. No hubiese existido Miguel Ángel, no hubiese Nada. nadie. Cuando la regresemos Capilla de la Sixtina, pausa, ni- no es que vamos a tener Miguel Ángel aquí, pero pues quién sabe, ¿por qué no? Cuando regresemos de la pausa. Ley mecenazgo ENM. Ya buscó en su diccionario lo que significa la palabra mecenas. Bueno, lo dijimos antes, pero es bueno que conozca las familias más famosas. Hay una, los Medici. Pero bueno, no es que aquí vamos a hablar de grandes fortunas invertidas en esto, es simplemente lo mismo que se está haciendo con la ley de cine. ¿Cuál es la traba? Esa fue la pregunta que dejaron aquí en el ambiente, en el programa. Bueno, la traba... ¿Cuál ha sido hasta ahora? A ver, yo creo que, hablando por parte, ¿no? La ley se estiró mucho para que pudiese llegar a realizarse. Fue en el 2019. Una cosa agónica, una tortuga que iba caminando, Despacio. cosa terrible. Tú pusiste galapaguense, creo que Sí, fue algo así, galapaguense. de las Islas Galápagos. De las Galápagos. Sí, Pero y entonces ya llegó. fue Ya en el se firmó. 2019. Fue en el 2019. En el 2019 se aprobó. aprobó en el Congreso. En el Congreso. Y en el 21 fue, ¿no? Que el presidente la rubricó, o sea, y se hizo el decreto del reglamento de la ley. Y todos estábamos muy felices. Claro. Y yo creo que el propio presidente debió estar muy feliz, porque Sí. no a todos los presidentes se le da esa posibilidad en su vida No. de tener una ley como esa. Leonel se puede... Él tiene la ley yo de creo cine. que quizás... Y Luis tiene la ley de mecenazgo. mecenazgo. O sea, ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? El problema es que ahora, según fuentes, yo lo he publicado en el periódico El Caribe, que como tú sabes trabajo ahí, me han dicho que el Ministerio de la Hacienda ha puesto trabas para realizar, lo mismo para la ley de cine, que le han dicho a gente, a los inversionistas, que no inviertan en el cine, que en julio se llevan la ley de cine. ¿Qué? A ese nivel. ¿En serio? Sí, en serio. Y eso yo lo Con la publiqué. reforma fiscal. Y la ley de mecenazgo, yo supe, yo no sé o sea, yo creo en las fuentes que me dijeron, que se le dijo a la ministra de Cultura que eso no iba a ir. Ella fue a llevarlo, mira, estos son los... Contrario a la voluntad Eso presidencial. no va, eso no va. Y Por- realmente es ¿pero una por qué? vergüenza porque ¿Por están qué? jugando con la inteligencia ajena, están jugando con la paciencia de los trabajadores culturales, con la gestión cultural. Con el futuro. Y además creo que es una actitud medalaganaria, dictatorial y tonta. Sí, mira, yo creo en este proceso que
ha faltado voluntad política. La voluntad política de la cual hablan Henry ha sido nada más a nivel de oficina, pero a nivel de nosotros como gestores culturales no la tienen. Porque diferente a lo que fue la ley de cine, que hubo una voluntad política donde el presidente Leonel Fernández gestionó que la ley fuera una ley importante para el país y para el desarrollo del cine. La de mecenazgo no ha sido así, ha sido todo lo contrario, ha sido la cenicienta de todo el proceso. Cuando ustedes han ido con los certificados, en tu caso, el proyecto tuyo es uno de los 100. Sí, mira, no nos reconocen, es lo primero. El empresario no conoce la ley, no la reconoce la ley y no ve a nosotros como que nosotros somos unos mendigos que andamos pidiendo. Esa es una de las cuestiones que tiene a todos los gestores culturales preocupados, porque nadie ha podido ejecutarlo. Son 100 proyectos y de los 100 proyectos ninguno se ha podido dar. Ni uno solo. Ni un solo se ha podido dar. Pero hoy también nos vienen con una noticia que también nos impactó demasiado. ¿Cuál? No piensan, solamente se está buscando un bajadero a la ley para beneficiar solamente a lo que son instituciones sin fines de lucro. Entonces lo que somos como personas jurídicas... ¿Cómo? Espérate, echa para atrás. Lo que somos como personas jurídicas, es decir, a la ley hay que modificarla, la 340-19 hay que modificarla. Esa es la ley de mecenazgo. Hay un problema con la ley que no permite que los empresarios puedan reconocer que sus impuestos, al ser donados a los gestores culturales, puedan tener un retorno o puedan tener un reconocimiento. La ley no lo deja claro, tú dices. No, la ley tiene un problema. La ley tiene un problema. Ahí es que yo quería llegar. Eso que decía Alfonso y lo que está diciendo Pechillo, creo que el tema viene de todo el manoseo que hizo con la ley. Vamos a recordar que el primero que propone esa ley es el entonces diputado Manuel Jiménez. Manuel Jiménez propone hace más de 12, 15 años, propone la primera ley. Y en principio la ley estaba muy enfocada a las artes visuales. Sí. Era por ahí porque los asesores que tenía estaban como en ese mundo. Entonces, de ahí surge la ley. La ley comenzó a tener modificaciones, a ser reintroducida, a perimir, a volverla a introducir. Los diferentes sectores nos acercamos al Congreso, ahí participamos. Entonces, en ese proceso se le fueron poniendo cosas. Y por alguna razón, la redacción final de la ley, que es la que introduce el entonces diputado, ahora senador, Franklin Romero, entonces, en algún punto, por ejemplo, el artículo que habla específicamente, el artículo 34, que habla del tema de la deducción impositiva, la redacción técnicamente, desde el punto de vista de Hacienda y DGI, no tiene la terminología que le permita a ellos reconocer exactamente cómo se supone que fue concebida. Digamos, hay un 2.5% que lo que se asumía desde todo el momento era que ese 2.5% era un crédito fiscal. Pero la ley no especifica que un crédito fiscal, sino que habla de una, ¿cómo es que dice la ley? O sea, como lo plantea, no se ve como un crédito fiscal, sino como una deducción. Ese es el término que usa, deducción. Okay. Entonces, la deducción implica que ese 2.5% no se aplicaría a la renta neta imponible, sino al impuesto. Entonces, cuando tú le aplicas el 2.5% al impuesto, tú estás hablando del 2.5% del 27. Exacto. Ahí tú estás hablando del 0.675, o sea, cheles. Entonces, ahí es donde está el tranque. O sea, no necesariamente, y ahí lo voy a decir, necesariamente un tema de voluntad. ¿Y ahora política, que se dan cuenta? Bueno. Después que se sometió a concurso. Bueno, lo que pasa es que cuando llega Hacienda DGI, ellos hacen Hacienda vio la ley desde el principio. Y son parte del consejo. Se debatió la ley. Claro. Se democratizó la ley. Tiene un mal de origen. Tiene un mal de origen que hace que la aplicabilidad de la ley
tenga esa limitación. Y entonces, ¿por qué no se ha corregido o se ha sometido al Congreso para corregir eso y se ha establecido gente que Pero está además hay trabajando? que decir el que Consejo? en el principio la ley establecía que esa deducción era mucho más. Sí, era un 5. Y llegó, Igual que la del no, cine. el 5 quedó ya casi al final. Y en el final fue que se dejó en un 2%. ¿Cuánto es la de Porque sabe- los la de legisladores- cine, los sabe María legisladores- Cela? Es un 25, es un 25, La ley pero un es el 25 del impuesto. El impuesto. Es un 25% del Del impuesto impuesto. sobre la renta, que Sí. es mucho menos. Sí, Ok. mira, oye María Cela, para un gestor cultural, por eso juntar con 125.000 pesos, el empresario tiene que ganarse 5 millones netos. Claro. 5 millones de pesos netos para un gestor cultural con Ganarse no, tiene que, 125.000. o sea, Señores, es Renta que- neta impuesto. Ok, pero ¿por qué esto no se ha reintroducido para corregirlo, para ese arreglar es el esto? proceso en el que estamos ahora, dado que... Después del concurso, después bueno, que lo que pusieron pasa a es toda esa gente a que trabajar. cuando hicimos la convocatoria, la lectura que teníamos de la ley, lo que tenía, porque era el espíritu inicial, estaba en base a la renta neta imponible. Ahora cuando llega a Hacienda y ellos dicen, no, es que no es lo que dice, o sea, ellos tienen su mecanismo, por algo son los reguladores, y ellos... Entonces no ese es es que su no trabajo. quieren, no es que no, No, quieren que no. se aplique esta ley. sino que no está clara. Y como, bueno, en el caso de la ley de cine no es eso. En el caso de la ley de cine han dicho que no inviertan en eso, no inviertan en cine, que eso en julio se va. Bueno, O sea, de verdad es un problema de voluntad política. Ok. Henry, ¿cuál es el De proceso voluntad ahora que están política, llegando? yo no, fíjate, no hablo del presidente. Yo creo que el presidente probablemente no entienda en toda su dimensión la importancia de estas leyes, porque como son cultura, la cultura es el Yo no último coche dudo del tren. que, mira, aunque Ahora, una persona no sea particularmente culta o no y no estoy hablando del presidente porque no lo sé, la gente entiende la importancia de la cultura, señores. La educación y la cultura salvan pueblos, son los que los echan para adelante. bueno, o y sea, este país es uno de los países más enfrentados a culturas exógenas que están constantemente Ok. corroyendo la identidad cultural nacional. Henry, el proceso para poder someterla otra vez al Congreso y que se haga la corrección del lugar, ¿en qué está? ¿Qué se ha hecho? ¿Se hizo algún párrafo? ¿Se redactó? ¿Se ha supervisado por el Consejo? sí, porque ustedes están sí, trabajando no. todos los días. El en Consejo, ministerio. nosotros de hecho hoy mismo hubo una sesión del Consejo con participación de la DGI y de Hacienda. Bueno, Hacienda tiene un asiento, pero se invitó a la DGI precisamente a eso. Y lo que estamos ahora es, hay una situación, todos conocemos la situación electoral que... Y Tiene todo reforma paralizado. fiscal. Y reforma fiscal. Hey. Pero yo, de verdad, o sea, la información que yo tengo y en base a las evidencias que tengo, no hay una actitud por parte de las autoridades, de ninguna de las autoridades, de sacar de circulación la ley. Lo que hay que aclarar los temas que no quedaron claros. Entonces, Eso no ¿qué es para ganar tiempo, eso no es No, pretexto. No, porque de hecho, Mira. nosotros en el Consejo y el Ministerio Cultural hemos hecho lo que tenemos que hacer, poner a funcionar los No, ustedes mecanismos no. de eso, pero hay una traba, evidentemente hay una traba que es conceptual ¿Y por en qué el no se documento. educó al empresariado? ¿Por qué no se activó esa parte de darle a conocer esta ley de mecenazgo como se hizo con la de cine? Sí, lo que pasa es que lo que decía Boichi, o sea, no importa que el empresariado tú le digas, mira, esta ley es, si cuando ellos llegan a Impuesto Interno dice, no, pero es que ahí no dice claro eso. Ya. Entonces ahí, o sea, necesariamente para que eso se agilice, tiene que hacer viene una reforma fiscal y donde yo creo que menos deben meter la mano es en el sector de la cultura. Porque el sector de la cultura lo necesita demasiado. Aquí hay sectores que no tributan. Ok.
Yo quiero Aquí saber hay sectores que no tributan y hay leyes de exención de impuestos que llevan 50 años activas y no pasa nada. Yo quiero saber lo que piensa la gente sobre este tema y sobre lo que acaba de decir ahora mismo, amigo Quiñones. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay exenciones que llevan más de 20 años cuando se supone que los incentivos son para que una industria se desarrolle en los primeros años, pero una vez ya despega y se establece, ya son privilegios que son odiosos, porque hay otros sectores que necesitan el dinero. Como por ejemplo estábamos molestos con el asunto de darle los 5.000 millones a los partidos políticos y además por adelantado, no mes por mes como corresponde. Entonces hay partidos que son minoritarios que después de las elecciones van a quedar en nada, pero ya tienen su dinero, van a tener su dinero en el bolsillo. Y sin embargo, hay sectores que son tan o más importantes para el desarrollo de esta sociedad que están famélicos. Ley Mecenazgo ENM es nuestro hashtag. Cuando regresemos, conclusiones y sus comentarios. Ya volvemos. En este momento que están en incertidumbre. No, yo no se lo digo ahora. Yo tuve una reunión ahorita a las 6 con ellos. Era para darle las orejas y decir, no digas esto. No vaya a decir. No. Lo que nosotros, o sea, ¿qué fue la conclusión que tuvimos hoy en el Consejo y con la... Hay un proceso que hay que hacer para hacer las mejoras correspondientes a la ley para poder aplicarla completamente. En ese interín, lo que estamos haciendo una acción desde el Ministerio de Cultura con Impuesto Interno para arrancar con los proyectos a través de otros mecanismos que tiene el Estado, como son las donaciones, como son los financiamientos. O sea, lo que estamos buscando mecanismos para que esos 100 proyectos puedan, quizás no en la escala que están propuestos, pero que puedan arrancar. Hay una voluntad para que en este mismo mes de abril, arranquen la mayoría de los proyectos, por lo menos en una escala. Que eso no es por las elecciones. No, es porque hay un compromiso por parte del Consejo, por parte del Ministerio, por parte del Mecenazgo, de que eso arranque. O sea, nosotros, el compromiso que tuvimos, y esa fue la conversación que tuvimos con los gestores esta misma tarde, es buscar un mecanismo de todos los mecanismos que tiene el sistema gubernamental para que esos 100 proyectos en una escala, no necesariamente la escala que fueron propuestas, en este mismo mes de abril arranque. Yo que no quisiera que se quedara la pregunta que hizo María Cela, cuando pueda responder me gustaría también, Polanco, que lo hiciera, sobre cómo cambia una población cuando se incentiva, cuando se invierte en cultura, para que la gente lo entienda y lo sepa. ¿Qué tan importante es que la ley se ejecute como está planteada? Lo más importante de que la ley se ejecute es que gestores que tienen más de 10 años haciendo el ejercicio de promover las bellas artes merezcan un apoyo. Y dentro de ese apoyo, el Estado se libra de muchas dificultades que hay de tipo social. Eso Primero, es lo importante. baja la violencia. Eso es lo primero, que baja la violencia. El niño está ocupado. No está en el actividades teteo. creativas. No está en el teteo. El niño y los jóvenes tienen la oportunidad de ser creativos, De desarrollar su cerebro. de desarrollar su cerebro. Aparte de eso, en los barrios, enclavados en los barrios, no se sabe la cantidad de talento que hay que se están perdiendo. Así es. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades. Bellas Artes no tiene una escuela en Los Alcarrizos. Ni hay una casa de cultura en ningún barrio. No hay. En ninguno. Y No hay en Sabana Perdida. con esta ley, los gestores culturales, que era son lo que una yo ayuda decía. para el Estado, son una ayuda para En el vez del Estado, porque Estado, viven ahí. Por ejemplo, miren, una de las cosas que hace el proceso para ser sacerdote es que los sacerdotes tienen que mudarse en sus comunidades para que conozcan a la gente. Claro. Y la gente conoce al gestor que trabaja ahí, sabe de la actividad que hace. Es un líder comunitario. Es un líder comunitario. ¿Cuántos niños tú has tenido en tu... Porque tú... 70 niños yo he tenido. Ajá. Dentro de esos 70 niños, la deserción de ellos ha reducido. Porque ellos llegan a una actividad convocado, o una actividad de entusiasmo, pero cuando ya entramos en el proceso de la parte creativa y de la parte de ponerlo a pensar,
que esa es una parte importante de lo que es el desarrollo de las bellas artes, es ponerlo a pensar. Ahí es que viene el tranque. Cuando el muchacho ya se ve en esa incertidumbre, tiene dos caminos. O sigo, o me gusta, o no me gusta. Bien lo decía Franklin Domínguez, o lo dice Franklin Domínguez, que el arte es para todos, pero para todos los que se queden en él. Así es. Es para todos. Entonces, si Franklin, que fue mi maestro, me enseñó a mí eso, yo sigo diciendo lo mismo que decía Franklin Domínguez. Es para todos. Entonces, eso ayuda al país. Y Boechío es un gestor. Yo soy un solo gestor, pero otra cosa que quiero aclarar es que yo siento que nos han faltado el respeto. Sí. Porque miren, nos pusieron a trabajar un proyecto. Aparte de ponernos a trabajar ese proyecto, invertimos un tiempo en eso. Se hace una segunda convocatoria sin los primeros 100 proyectos haber arrancado. Ya hicieron la segunda convocatoria La segunda convocatoria está. Pero por favor, Entonces, eso pero para esperen nosotros, un momento. Para nosotros, como trabajadores de la cultura, nos sentimos Mercedes, mal. espérate. O Bueno, sea, sentimos mal. hay un tema de ley. La ley establece que el último viernes, lo establece taxativamente, que el último viernes de enero hay que hacer una convocatoria. Pero Bueno, si la anterior no ha arrancado. bueno, pero si no hacíamos la convocatoria, nos iban a decir, no están cumpliendo la ley. Pero la ley no está funcionando de todas maneras. Bueno, no está funcionando como nosotros queremos que funcione. No, pero no está es la ley. funcionando. Bueno. Porque para que la ley funcione, los gestores culturales tienen que poder vender sus proyectos. Y no me diga que es porque son malos, porque si escogieron 100 proyectos, no es posible que esos 100 proyectos no son le... excelentes proyectos. Y van a beneficiar a los empresarios y a los Excelente inversores. proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, del Museo de Miche, hay proyectos de publicaciones como el de Emilia Pereira, que es sobre un hecho histórico dominicano, o sea, hay de diversos proyectos. Toda son clase. excelentes proyectos. Ya Ahora, lo hablamos al principio. exacto. El tema es, cuando tocaba hacer la convocatoria, todavía el tema de la disparidad de la ley no había aflorado. Entonces, nosotros teníamos que cumplir con lo que dice la ley, porque esa es nuestra función. A mí me contratan para yo cumplir con la ley. No puedo hacer otra cosa. Tamara Valdés dice, vean esto, no se han ejecutado los proyectos culturales que están certificados. Keila Estepan, en la zona colonial contamos con 2 centros de excelencia, modalidad arte, y son el vivo ejemplo del maravilloso resultado que sale con la mayoría de sus estudiantes. El buen arte es la mejor influencia para niños y jóvenes. República de Argentina. Exacto, o sea, estamos claros en eso. Hay más comentarios, perdón, ya no nos queda tiempo, nos quedan apenas 2 minutos. Para cerrar, ya que ellos dijeron todo lo que dijeron, a ti que eres colega, compañero, me gustaría que tú dejaras un mensaje claro, mirando a la cámara, que le llegara a nuestro presidente, porque la primera dama siempre ve el programa, o sea que ella se lo va a pasar ahí. O sea que dale. Primera dama, háblele al presidente al oído. Dígale que el sector cultural necesita que se convierta la cultura en una prioridad del gobierno. Mientras la cultura no sea una prioridad, este país va a seguir como está, teniendo una cantidad enorme de talentos por ahí perdidos y con la necesidad cada vez más de desarrollar. Mire, yo acabo de estar en el sur profundo, acabo de recorrer junto a otros colegas todos esos pueblos por ahí. Me alegró mucho de que el rostro de los pueblos ha cambiado, están bonitos. Sin embargo, falta el tema de la cultura. Es el alma de los pueblos, falta es el una alma. casita de la cultura para que los niños puedan aprender a expresar sus capacidades. Es la belleza. Porque hay una cosa, el arte, señores, desarrolla mecanismos creativos que se reproducen en la producción cotidiana. Pero señores, tocar un instrumento te hace mejor en matemáticas, por ejemplo. Claro, O sea, efectivamente. Ahora, no quiero que cerremos sin reiterar. Hay una evidencia de la voluntad política por parte del presidente y del ministerio. 5 Que lo decretos, demuestre, que lo 5 demuestre. decretos
hablando de mecenazgo. Sí, pero que lo demuestren. Vamos a ver. Jochi demuestren Vicente que de hay Hacienda, ese- el Senado, el que Congreso, demuestren que hay ese- resuelvan la traba, porque después de Y el tantos problema, años. claro, si el problema es un artículo confuso, lo que más tiene el PRM Eso son se arregla en legisladores nada, un fin de semana, que ¿eh? pueden someter esa modificación de inmediato al Congreso y en cuestión de un par de semanas eso está aprobado. Sí hay voluntad política. Así es. Ojalá que este programa haya servido de algo, para algo tan importante, señores. Gracias. Porque lo Gracias. es. Gracias, María. No, Gracias, María Cela. a ustedes, gracias a ustedes sobre todo. Muchas gracias. Y a ustedes también. Dios les bendiga.